se duerme entre tú y yo. Es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. La vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida es un viaje más, solo un viaje más. Tu vida, mi vida, la vida, nuestra vida. ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comienza aquí otro programa Actualidad UH. A usted que nos está mirando en Temuco, Padre Las Casas, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue, le damos las gracias por estar allí. Este programa se trata de actualidad y en los últimos capítulos hemos hablado de temas que tienen que ver con todo nuestro país. El de hoy día no es la excepción. Hemos invitado al profesor Adriano Rovira. Él es académico y director de la Escuela de Geografía de la Universidad Austral de Chile para hablar un tema que ha dado o que ha concitado, diría yo, la atención de la mayoría. El incendio en Valparaíso, pero una mirada desde la geografía. Profesor Rovira, le doy la bienvenida. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación para poder tratar un tema que en realidad nos convoca a todo el país por un problema bastante grave. Estas catástrofes que nos han azotado, tanto Iquique como ahora Valparaíso. Este es un tema cercano para usted, ¿eh? Es muy cercano para mí porque yo soy originario de Valparaíso, sí. Viví en Valparaíso algún tiempo, trabajé y estudié en Valparaíso por muchos años, así que es una ciudad que conozco y recuerdo con bastante pena porque es una ciudad que se ha deteriorado significativamente en el tiempo. Uno de los temas que más ha llamado la atención cuando vemos reportajes, cuando vemos temas a fondo respecto de lo que pasa hoy día con la zona del incendio en Valparaíso, es que, por ejemplo, no había agua potable, no había alcantarillado, y estamos hablando de cerros, no estamos hablando de la planicie, ¿no? de un sector Ese es el problema justamente. Claro, entonces, la primera pregunta que cabe es ¿cuál es la situación actual de Valparaíso en materia de planificación? Bueno, Valparaíso tiene es decir, las ciudades en Chile, para partir, digamos, el tema más macro, las ciudades en Chile se planifican en función de un instrumento que se conoce como el plano regulador. Todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tienen que tener un plano regulador y las de menos de 20.000, de menos de 50.000 también lo pueden tener. Y ese instrumento regula la forma de la ciudad, hacia dónde crece, cómo crece, y algunas otras características propiamente constructivas, si pueden haber edificios en altura, en fin, ese tipo de cosas. En el caso de Valparaíso, ese instrumento es del año 1984. Ha tenido algunas modificaciones, pero el límite urbano, que es lo que define el área bajo o dentro de la cual rige la ley de urbanismo y construcciones, el límite urbano no se ha modificado. Por lo tanto, buena parte, no toda, pero buena parte del área que se quemó estaba fuera del límite urbano y por lo tanto la dotación de servicios no es responsabilidad de la municipalidad ni de las empresas. Cuando uno quiere ampliar la ciudad, cuando uno quiere que la ciudad crezca hacia un determinado lugar, el plano regulador requiere que las empresas de servicios, llámese sanitarias, eléctricas, extiendan un certificado en el cual se comprometen y afirman que tienen la capacidad para servir, para dotar de servicios a esa área. Pero si yo construyo fuera del límite urbano, no hay ninguna obligación de parte de los servicios de llevarme agua o alcantarillado, en fin. Y esa es la situación en el caso de Valparaíso. O sea, no hay ninguna planificación. No hay ninguna planificación. Es un área que está fuera del área planificable, ¿no? Ahora, igual el municipio hace los esfuerzos, lleva calle, lleva tendido eléctrico, dentro de las posibilidades. Pero la topografía de Valparaíso hace además que dotarla de servicios, particularmente agua potable y alcantarillado, es muy difícil, muy complicado, por la topografía. Así es. Y esa topografía incluye cerros, ¿lo digo bien? ¿Es el término técnico? ¿Construcciones en altura? El término técnico en realidad son terrazas okay, marinas. Ahora, la denominación popular es la de cerro. En realidad, un cerro es una parte de una terraza que por alguna razón se ha configurado como una especie de barrio, y ese barrio en Valparaíso, en lugar de llamarse, como acá hablamos del barrio regional o barrios bajos, en fin, allá se llaman cerros. Entonces, uno pasa de un cerro a otro por una especie de continuo,
que está uno sobre el siguiente. Por eso se dice que hay oficialmente 42 cerros en Valparaíso, que en realidad son estas porciones de barrio. Y podemos decir que ha habido factores geográficos que ayudaron a que esta tragedia fuera tan inmensa, por usar un término. Claro, si dejamos fuera lo que vienen a ser los factores humanos de planificación, de gestión de la problemática, hay factores geográficos que sin duda influyen desde el punto de vista de la geografía física, digamos, la naturaleza. Uno de ellos es el viento. Valparaíso es una ciudad muy ventosa, está buena parte del año azotada por vientos del sur, por lo tanto en este caso particularmente son vientos que vienen, por decirlo de alguna manera, de la parte de atrás de la ciudad, ¿no? Y entonces cuando se queman los bosques o las plantaciones o los pastizales que hay en la parte no urbana de la ciudad, el viento hace que eso suba, traspase la barrera más alta de los cerros y sea capaz de bajar por las laderas. Porque acá el viento bajó desde la parte alta hacia la parte más baja, digamos, de la ciudad. No es un incendio que sube. ¿Esto pudo haber pasado antes, entonces? Bueno, ha pasado varias veces. Lo que pasa es que ahora fue una cosa gigantesca, pero en Valparaíso un incendio cualquiera se queman 40 casas, 50, 60 casas. Y producto de lo mismo. Producto de lo mismo. Y además, lo que se llama en Valparaíso las quebradas, que son estos cañones que hay entre una estructura de terrazas y otra, sirven como chimeneas. Son verdaderas chimeneas por las cuales el viento, entonces cuando se empieza a quemar, el viento sube por diferencia de temperatura y provoca un efecto de chimenea. Es como que le abriéramos el paso de aire a nuestra chimenea de la casa, el tiraje. Claro. Y se produce entonces un ingreso de más oxígeno y eso genera más combustión. Volvamos un poquito atrás. ¿Los planos reguladores qué importancia tienen en nuestro país? Bueno, los planos reguladores son los únicos instrumentos de planificación urbana que tenemos en Chile, digamos, los instrumentos fundamentales. Después hay otros de menor jerarquía, pero el plan regulador es el instrumento que rige la forma, la estrategia de estructurar la ciudad. Controla, por ejemplo, el tema, como les decía hace un rato, de la edificación en altura, ¿no? Hay sectores de la ciudad en los cuales puede estar permitido y en otros no la edificación, por ejemplo, sobre 5 pisos, sobre 10 pisos, en fin. Controla temas tan curiosos como si las viviendas tienen que tener antejardín o no, ¿ya? Si pueden no tener antejardín. ¿Qué porcentaje del predio, de mi porción de suelo, qué porcentaje puede estar construido? Y por lo tanto, qué porcentaje tiene que ser construcción y qué porcentaje jardín, digamos, ¿no? Entonces hay una serie de medidas que permiten manejar la ciudad de tal forma de poder regular, entre otras cosas, la densidad urbana. Si yo quiero que un área sea poco densa, con pocos habitantes, digamos, que no haya mucha gente en ese lugar, puedo hacer que el porcentaje construido sea más bajo y por lo tanto que tenga menos vivienda. Entonces cabe menos gente. Cosas de ese tipo esa es la trascendencia que tienen los planos reguladores. Además de poder orientar las áreas de expansión de la ciudad, hacia dónde debería crecer la ciudad. Hoy día, si bien es cierto, eso se respeta en muchas ciudades, particularmente las del sur, por lo menos lo hemos venido escuchando, nos interesa esta audiencia que nos está viendo y escuchando, ¿no? Pero si tuviésemos que referirnos más en detalle, podríamos decir que ese tema es hasta por ahí nomás producto de que las ciudades siempre tienen el sector periurbano, sí. ¿No es cierto? Que el que está inmediatamente junto al urbano, y los rurales que están un poco más lejos. Y es habitual que hacia donde uno va, en cada una de estas ciudades del sur, Temuco, Valdivia, Osorno, Puerto Montt, siempre hay gente que vive más allá, sí. Sin agua potable y sin alcantarillado y con otros temas. ¿Es porque no da respuesta el plano regular, porque las ciudades crecen más rápido, hay una mayor densidad que lo que se espera respecto de cómo planificarla? Sí, bueno, lo que pasa, por un lado, es que el instrumento tarda mucho en elaborarse. Es un instrumento muy complejo de elaboración y su discusión, digamos, es relativamente prolongada.
Hay casos en los cuales los planos reguladores tardan 3, 4, incluso más años en ser aprobados. Por lo tanto, cuando el plano regulador se promulga, cuando entra a funcionar, digamos, a regir la ciudad, ya es otra ciudad. Es una ciudad que se empezó a planificar, por decir algo, el 2010, y el plano lo sacamos este año y ya la ciudad es otra, ha cambiado en estos 4 años. Entonces el instrumento se va quedando un poco atrás, es demasiado poco flexible. Y por otro lado, el tema del manejo del área no urbana es todo un problema, porque en el caso que estamos conversando de Valparaíso, no hay ninguna posibilidad de planificar lo que va a pasar del límite urbano más allá. Por lo tanto, yo puedo fijar un límite urbano, tengo construido hasta el límite urbano y 10 metros más allá puede comenzar una plantación, un bosque o en fin, cualquier cosa, un campamento, cualquier cosa que está pocos metros más allá, inmediatamente al lado del límite urbano. Por lo tanto, no hay posibilidad de controlar eso. ¿Y quiénes los desarrollan los planos urbanos y quiénes son los responsables de los mismos? La responsabilidad del plano urbano es del municipio, concretamente la Dirección de Obras. Ellos son los que gestionan la ciudad con el instrumento plano regulador. Y la confección del plano regulador, yo diría, no sé si en la totalidad, pero una gran mayoría de los casos es encargado de empresas consultoras, empresas de arquitectos urbanistas que elaboran estos instrumentos a pedido de los municipios. Volvamos a Valparaíso ahora. Después de lo conversado, me imagino que casi se responde sola esta pregunta. ¿Existen entonces errores de planificación en Valparaíso? ¿A su juicio cree que sea así? Yo creo que el problema de Valparaíso es que la ciudad no ha sido capaz de responder a los requerimientos de la población. Es decir, Valparaíso es una ciudad que tiene solamente de vista, no hay datos concretos, pero niveles de pobreza muy altos. Por lo tanto, hay mucha solución habitacional autónoma, digamos, espontánea. Hay mucha población que se ha instalado en lugares de manera espontánea, que son los campamentos, las poblaciones de carácter más vulnerable en los bordes de la ciudad, y que básicamente son el reflejo de una situación económica complicada en el caso de Valparaíso, y de la incapacidad que tiene, incapacidad en el sentido no crítico, incapacidad del municipio por fiscalizar y controlar esa situación, pero es una incapacidad por la magnitud. Falta de recursos, de medios. Es por la falta de medios, claro. Porque el municipio debería fiscalizar. Cuando yo hago una construcción, yo tengo que pedir permiso. Claro. Si no pido permiso, el municipio tiene que fiscalizarme y decirme, usted no pidió permiso. Claro. Pero para eso tiene que tener inspectores, tiene que tener todo un sistema de control, que en el caso de Valparaíso demanda un gran esfuerzo. Y es muy difícil manejarlo. Porque otro comentario que uno escucha ahí en el diario, en la conversación, ¿no?, de la sobremesa, en fin, es ¿por qué no toman a esa gente que ya vivió más de una experiencia en incendio, este ha sido el más grave de todo, y los ponen a vivir en otros lugares que sean realmente habitables? Es fácil de decir. Es fácil de decir, pero caemos en el tema de la planificación. Claro, el problema es que hay cosas que son complejas de trabajar, porque cuesta mucho que a mí me saquen del lugar donde yo vivo y me trasladen a otro lugar que yo no conozco, respecto al cual a lo mejor rompo mis redes sociales, ¿no? Es decir, uno tiene en el barrio los vecinos que uno conoce, el almacenero a la esquina que de repente me permite llevar algo fiado sin pagar. Esas redes sociales, o que le pido prestada la botella de bebida y se la llevo después, en fin, todo eso que sexual democracia decía que era el pituto, okay. Eso funciona en los barrios. Si a mí me sacan de ese lugar y me ponen en un barrio distinto, en otro lugar, tengo que armar mis redes sociales de nuevo. Claro. Y eso es un costo bastante grande. De subsistencia. De subsistencia, claro, de sobrevivencia básica. Claro. Ahora, entonces existe por parte de la gente, lo hemos escuchado en todas partes, la reticencia a dejar mi lugar, ¿no? Uno escucha de repente... Gonzalo Reyes. Claro, por ejemplo. O la gente de... No te cambio ni de casa ni de barrio. Por eso lo saqué a colación. Es una frase que él puso incluso exactamente, en Chile, ¿no? Eso lo puso como un tip del video. Pero, por ejemplo, uno escucha en el caso de los terremotos o de los aluviones, que la gente dice, no, yo de aquí no me muevo, ¿no es cierto? Incluso más de una oportunidad, gente que dice, yo me encadeno a la casa, pero aquí no me saca nadie, en fin.
Entonces hay un tema ahí de arraigo, que es complicado. Pero por otro lado, yo pensaba, si Valparaíso, por ejemplo, se tomara la decisión de no sacar a la gente de ahí, vamos a tratar de reconstruir en ese mismo espacio, pero una ciudad distinta, es decir, con calles amplias, con buenos accesos, con una buena densidad, no cabe la mitad de la gente que vive ahí. Entonces, físicamente no cabe, porque la única forma de caber ahí es con la estrategia de construcción que ellos tienen. Una casa sobre otra, una casa pegada al lado de la otra, es la única manera. ¿Y existirá en Valparaíso, a propósito que ustedes de allá de la zona, ¿no? Y además de su expertise en el tema, el inconveniente serio de disponer de estos servicios básicos como el agua potable, por ejemplo? Sí, es decir, el tema de la condición topográfica de la ciudad dificulta mucho la dotación de servicios, particularmente agua potable, alcantarillado es muy difícil porque requiere de obras de infraestructura mayor y entonces es muy difícil extender las redes porque además el agua tiene que subir a los cerros y eso requiere bombeo, en fin, porque los tendidos de agua se hacen a una determinada altura para servir a la ciudad desde esa altura hacia abajo. Pero cuando la ciudad crece sobre ese tendido hay que subir el agua y eso ya es... Bueno, tenemos problemas nosotros que vivimos en la parte baja de la ciudad, del agua, claro. En el segundo piso nunca hay agua para bañarse, por ejemplo, hay un problema claro. que es típico y propio de todas partes. Claro, son problemas de presión, claro. Y eso en el caso de Valparaíso es complicado. O sea que Valparaíso está expuesta como ciudad a vivir lo mismo, entonces. Si no se controla los factores de riesgo, porque un lugar tiene un riesgo en función de que hay un peligro, pero al mismo tiempo una vulnerabilidad. O sea, si nosotros estamos sometidos a un peligro acá, que es el peligro sísmico, ¿no? Es una realidad en esta ciudad. Tenemos también un peligro que pueden ser las inundaciones. Y luego tenemos entonces un problema de si la ciudad es vulnerable o no. Es decir, si es capaz de soportar un evento sísmico y que no le pase nada, como hemos visto que ocurre acá un terremoto de la magnitud que hubo en Iquique y en realidad no hubo pérdida de vida humana significativa. Si uno lo compara con otros lugares donde de repente un terremoto de menor magnitud causa cientos de muertos, significa que la vulnerabilidad es menor. Claro. Pero el riesgo entonces de sufrir un evento de esa naturaleza es más bajo, porque somos menos vulnerables. En el caso de Valparaíso tenemos el factor de peligro, que es las masas de bosque y de plantaciones y pastizales que hay por los alrededores, el peligro que significa construcciones aglomeradas, digamos, este hacinamiento de construcciones, y a eso añadimos una vulnerabilidad que significa que la ciudad no tiene buen sistema de vías de comunicación, no tiene sistema de agua y por lo tanto es una ciudad más vulnerable y eso implica entonces que el nivel de riesgo es más alto. O sea, la única posibilidad que tenemos, o controlamos el tema del combustible, digamos, o manejamos el tema de la vulnerabilidad y la hacemos más capaz de resistir un evento. Le dejé una pregunta para el final que la miro aquí y dice relación con su juicio. Pues, a su juicio, ¿cómo se podría reubicar u ordenar? Mire la pregunta. Esa es la pregunta. La vivienda afectada en este incendio. Yo creo que la ha contestado, podríamos redondearla aquí nomás. Sí, bueno, Valparaíso sufrió en los años 60, el 65 y el 71, dos terremotos bastante importantes, de no mucha magnitud, pero que causó muchos daños. Y eso significó un traslado muy fuerte de población desde Valparaíso hacia las ciudades del interior, ¿no? Yo viví en Villa Alemana, por ejemplo, una pequeña localidad al interior que tenía 10.000 habitantes, una cosa así, hasta mediados de los 60, y de pronto explota, porque mucha gente de Valparaíso que sufrió el terremoto, que se le cayeron sus casas, se trasladó entonces a estas ciudades del interior. Esa es una alternativa, ¿no? Hoy día Villa Alemana tiene sobre 100.000 habitantes, 100, 120.000, es casi el tamaño de Valdivia. Y el total de lo que llamamos el Gran Valparaíso, que junta varias comunas, es más de 1 millón de habitantes. Pero el problema es dónde instalamos a la población. Entonces ahí hay un trabajo que hay que hacer con los habitantes
para ver la disponibilidad que tienen ellos de salir de ahí. Porque es un tema que no es fácil. La gente tiene arraigo, cuesta mucho sacarlo. Escuchaba al alcalde la otra vez que decía, en el ADN del porteño está el mar. Por lo tanto, yo construyo una casa para ver el mar, porque estoy en un anfiteatro donde prácticamente de todas partes se ve el mar. Entonces, sacarlo de ahí y mandarlo al interior, donde no va a ver el mar, puede ser un problema de desarraigo que les cause dificultad. O sea, lo mejor que puede pasar es que la gente diga, ¿sabes? Yo me quiero ir. Eso sería una solución. Pero si la gente no se quiere ir de ahí, es un problema. Es un problema sacarlo. Y la memoria es corta. La memoria es corta. Es sí, muy se corta. nos olvida rápidamente. Que hubo desgracias, sí. que hubo problemas, que hubo terremotos. Sí. Ese terremoto son muy pocos los que deben Sí. recordarlo ya. En fin, hasta que vuelva a ocurrir. Hasta que vuelva a ocurrir, y ahí decimos, bueno, dos cosas. Una, cuando pasa algo, 1 o 2 años después dice, no, esto no va a volver a pasar más. Claro. Eso es algo que en geografía hay una especialidad que es los estudios de percepción de riesgo. Es decir, ver cómo la gente actúa, se comporta, cómo siente estos temas de peligro, riesgo. Y hay varios estudios que prueban justamente el hecho de que a uno se le olvida rápidamente que está en un sector de riesgo, porque si no viviría amargado, claro. Muchas gracias por habernos acompañado, profesor Roira. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Actualidad UACH con un tema interesante, sin duda. Es bueno que nuestros panelistas, ¿no es cierto?, vengan y nos conversen de estos temas que son de actualidad y que además nos sirven a los que estamos en la zona sur, por ejemplo. Va a seguir temblando. Este es el país más sísmico del mundo. Lo dijeron aquí hace algunos años los estudiosos más conocidos que trajo justamente la Universidad Austral de Chile, los que más saben de terremotos en el mundo, ¿no? Ya me he olvidado de algunos apellidos, pero vino alguien de Japón, que es muy conocido, en fin, una persona que venía de Estados Unidos, una mujer que es la que más sabe de estos temas en ese país, en fin, y nos dijeron, yo recuerdo que la entrevisté a ella, ya no recuerdo el nombre, pero me decía, Chile es el país más sísmico del mundo, lo único que pueden hacer aquí es estar preparados para que cuando venga de nuevo sepan exactamente qué hacer, que un poco lo que hemos conversado el día de hoy, cómo hacemos respecto de esta gran tragedia que fue el incendio en Valparaíso. Hemos conversado con el profesor Adriano Rovira, académico y director de la Escuela de Geografía de la Universidad Austral de Chile. Ustedes fueron leyendo ahí en el generador de caracteres su nombre cada vez que él intervino. Gracias, amigas y amigos de Temuco, Puerto Padre de las Casas. Me iba a ir a Puerto Montt, voy a decirlo en orden, de norte a sur. Temuco, Padre de las Casas, Valdivia, La Unión, Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas y Yanquihue. ¿Cómo lo hice bien, no? Geográficamente me vine de norte a sur. No. ¿No? Puerto Montt está al final. Puerto Montt está al final. Ok, muchísimas gracias a ustedes por haber estado allí. Y ya tendremos otro capítulo de actualidad Watch tan interesante como el día de hoy. Gracias de nuevo, profesor Roy. Andi ve bajo tu cama yo guardé esa mitad, tu mitad para este viaje. Un huracán se duerme, un huracán se duerme entre tú y yo. Es un viaje más, solo un viaje más, tu vida